Es especial porque Él está aquí con nosotros. Es especial porque una vez más somos testigos de que Dios cumple con su promesa de estar en medio de donde 2 o 3 se congregan en su nombre. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todas sus bondades, por todos sus favores, por su misericordia, por su gracia, por su amor. Yo quiero invitarle a que por favor me acompañe en esta lectura bíblica mientras abre su Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo número 6. Vamos a reflexionar en este pasaje de la Escritura, el Evangelio de San Mateo, capítulo número 6. Hoy es un día, mis amados hermanos, en el que estamos celebrando, festejando el Día del Padre y damos gracias a Dios por el don de la paternidad. Y expresamos nuestra gratitud porque nos podemos acercar a Él precisamente como eso, como nuestro Padre. Y queremos agradecerle por ese gran privilegio que nosotros tenemos. Dice la palabra de nuestro Dios a partir del versículo número 9. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, al meditar en tu palabra, queremos suplicarte que tu Espíritu Santo guíe nuestras mentes, nuestros corazones, y que podamos, Señor, escuchar tu voz. Estamos necesitados de ti. Queríamos estar aquí reunidos, Padre, para escudriñar tu palabra, para escuchar tu voz, para decirte cuán agradecidos estamos porque nos has hecho ser tus hijos, y ahora nos podemos acercar confiadamente a ti, llamándote Padre nuestro. Señor, en esta hora bendecimos tu nombre, rogamos que tú alientes cada corazón, que tú sostengas a cada hermano o hermana en esta hora. Porque, Señor, estamos conscientes que puede haber recuerdos que traigan tristezas, pero también, Señor, tú eres poderoso para transformar y cambiar esos sentimientos en gozo y en alegría. Abre nuestro oído espiritual y ayúdanos, Padre, a recibir tu mensaje. En Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, hoy es un día muy especial en Campamento de Dios. Estamos celebrando con gozo y celebramos con alegría el Día del Padre. Y qué padre se siente. Expresamos nuestra gratitud a Dios por cada uno de ustedes, a quienes el Señor les ha concedido, les ha dado la bendición de la paternidad. Generalmente, la mayor parte de las personas, y usted va a estar de acuerdo conmigo, no celebran en la misma emotividad o con la misma emotividad con la que se celebra el Día de la Madre. Para el Día de la Madre, en cada semáforo había un montón de gente vendiendo rosas y todas esas cosas. En el Día del Padre no se ve así, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era joven, bueno, más joven que ahora, recuerdo, hermanos, que el día de la celebración de la madre era algo especial. En la escuela nosotros nos poníamos de acuerdo, nos cooperábamos para la gasolina y aquellos que tenían una camioneta, entonces nos íbamos con ellos en la camioneta, pero había otros en la escuela que sabían tocar la guitarra
y había otros que sabían cantar y yo pues nomás sabía hacer bola, ¿no? Y ahí iba con todos. Y nos cooperábamos para irnos y dábamos serenata a las mamás de todos los que íbamos. Y recuerdo que a veces ya estaba amaneciendo cuando apenas estábamos terminando. Pero era un día de gozo y de alegría. No es tanto así en el Día del Padre. En muchos casos, amados hermanos, esta actitud, esta falta de afecto está justificada y se entiende. Y es debido a que algunos hombres han dado un mal ejemplo de lo que es ser un padre, dejando de ser una influencia positiva para la formación de la vida de sus hijos. Cualquiera que haya sido su experiencia o impresión del desempeño de la paternidad de su padre, quiero decirle en esta mañana a todos los varones de nuestra iglesia, casados o solteros, jóvenes o adultos, que Dios nos ha creado con la posibilidad de ser una influencia positiva y transformadora para nuestros hijos. Y si todavía no los tiene, Dios quiere preparar su vida para que cuando llegue ese momento, usted lo sea. La buena noticia en esta mañana, amados hermanos, es que nunca será demasiado tarde para ser transformados por el poder de su Espíritu Santo. Para ser transformados en hombres que cumplan con el propósito divino. Quiero señalar, afirmar, decirles que Jesús, el Todopoderoso, el amante bueno y misericordioso, no solo puede, pero también quiere cambiar y transformar su vida para encaminarla en la dirección correcta hoy mismo. Dios nuestro y Dios de nuestros padres. Con estas palabras es como los judíos iniciaban su oración. Y ellos acostumbran todavía a orar 3 veces al día. A las 9 de la mañana, a las 12 del día y a las 3 de la tarde. Esta manera de iniciar sus oraciones siempre inician de esa manera. Dios nuestro y Dios de nuestros padres. Esta manera de iniciar con su tiempo de oración, amados hermanos, les recuerda a ellos quienes son hijos, es decir, Dios nuestro y Dios de nuestros padres, les recuerda la continuidad, el camino marcado, el camino a seguir, siempre influenciado por el Padre. ¿Por qué lo hacen? Hay muchas razones que encontramos. Y aunque por supuesto nosotros no somos judíos, pero sí sabemos esa verdad. El Padre es nuestra guía. Y esa guía puede ser buena o puede ser mala. Puede ser positiva o puede ser negativa. Es nuestro pasado y nuestro futuro. Es uno de los elementos más importantes, querrámoslo o no. Es la manera en que se va creando, es la manera en que se va diseñando, es la manera en que se va moldeando, formando nuestra personalidad. El Padre en el hogar es nuestra referencia, es nuestro consejo. Es nuestro refugio y es nuestra guía. Padre es la continuidad, porque nosotros también lo somos y nuestros hijos también lo son. Y sus hijos también lo serán. Y la responsabilidad es la transmisión de valores en la continuidad de la vida. La oración del Padre Nuestro nos transmite los valores que debe tener, que debe haber en esa continuidad. Esta es la primera vez que yo le estoy dando este enfoque en la reflexión al Padre Nuestro. Pero obsérvelo por favor, sígalo por favor. Quiero compartirle en esta tarde 7 valores que yo encuentro en este texto. El primero de ellos, el valor de la paternidad. Padre nuestro que estás en los cielos.
La primera cosa, la primera expresión que el Señor Jesucristo utiliza en aquel momento cuando está enseñando a sus discípulos a orar: vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Es el valor de la paternidad. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos precisamente por eso, porque podemos acercarnos a Él como nuestro Padre, y es un gran valor. Nosotros, los padres terrenales, por supuesto que tenemos mucho que aprender de nuestro Padre celestial. La primera cosa que yo quiero decirle en esta mañana es que nosotros nos convertimos en hijos de Él solamente por la fe. La palabra de Dios dice: mas a todos los que le recibieron. Yo crecí, era muy pequeño, pero yo aprendí a repetir el Padre Nuestro. Y yo lo repetía y no sabía ni entendía lo que quería decir, pero lo repetía. Y decía: Padre Nuestro, pero no era mi Padre. Era mi hacedor, porque a mí me crió, me hizo, me formó, pero no era mi Padre. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron. Fíjese, es que hay que recibir a Cristo Jesús. O sea, es la primera cosa. El valor de la paternidad allí empieza. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. O sea que hay que creer en el nombre, en el poder de Dios. Eso significa: a los que creen en su nombre. Eso es lo que significa el nombre de Dios, el poder de Dios. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos sus hijos. Aquí en la oración del Padre Nuestro se encuentra ese valor, el valor de la paternidad, y somos sus hijos por ese acto de la gracia de Dios en nuestra vida y por ese acto de fe nuestro. Porque nosotros nos acercamos a Dios y Dios se acerca a nosotros. Acercaos a Dios, dice la Escritura, y Él se acercará a vosotros. Entonces nosotros, amados hermanos, fuimos invitados por Dios y creímos a su palabra. Entonces nos constituye sus hijos. Él es nuestro Padre. Por eso podemos acercarnos confiadamente a Él. Así, con toda confianza, sin ningún temor. Hay niños que crecen teniéndole miedo a su papá. Qué triste esa situación. Y a veces algunas mamás se encargan de que le tengan miedo al papá en lugar de respeto. Porque cuando se empieza a portar mal el niño, en lugar de llamarle la atención, le dice: vas a ver cuando venga tu papá. No se espere a eso. Llámele la atención al niño. Si está haciendo algo mal, usted tiene toda la autoridad de Dios para hacerlo. Pero no piense que solamente su papá. Vas a ver cuando venga tu papá. Y cuando llega el papá, pobres niños, hasta debajo de la cama se meten, ¿no? Sí. Nos podemos acercar confiadamente, no con temor. Confiadamente, porque Él es nuestro Padre. Nuestro Padre amoroso, tierno, misericordioso. Dice: ¿qué padre de vosotros? ¿Qué padre de ustedes? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si le pide un pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Desarrollemos la habilidad, amados hermanos, para que nuestros hijos puedan acercarse a nosotros ante cualquier necesidad. Cultivemos y desarrollemos la confianza en nuestros hijos para que se acerquen a nosotros. Mi oración a Dios, que nos ayude a ser padres, que ejerzamos la paternidad con gracia. Cultivemos entonces la confianza en nuestros hijos. Yo recuerdo a mi padre en la ocasión cuando hablé con él. Mis padres, desde cuando ya estaba creciendo, no desde niño, pero ya cuando estaba creciendo,
tomaban mucho en consideración mi opinión y mi palabra, sobre todo cuando tenía que tomar decisiones para mi vida. Cuando salí de mi casa a los 18 años, que me fui a la Ciudad de México a estudiar. Me estaba acordando de la maleta que yo llevaba cuando llegué a la Ciudad de México. Era una de esas bolsas como las de Walmart, donde echan el mandado, con mis 2 camisas, ¿no? Había que tomar decisiones. Y recuerdo a mis padres que me apoyaron, particularmente mi papá. Y a los 2 años, hermanos, o sea, cuando tenía 20 años, hablé con mi papá, fue la primera vez que me fue a visitar. Y hablé con mi papá y le compartí y le dije que me iba a casar. Dice, ya muchos jóvenes están ahorita aquí diciéndole, ya ves si el pastor se casó a los 20, porque yo no. Tenía 20 años y le dije a mi papá, papá, qué bueno que has venido, yo estaba planeando ir allá a visitarlos a la casa para hablar contigo y comunicarte. He tomado una decisión, yo creo que he encontrado a la mujer de mi vida, la persona que Dios tiene para mí, y he decidido que me voy a casar. Digo esto porque nomás una novia tuve y aquí está presente mi esposa, ¿no? Y me dijo mi papá, me hubiera gustado que terminaras de estudiar. Apenas había terminado el 3er semestre de la carrera de arquitectura. Y me dijo, me hubiera gustado que hubieras terminado primero de estudiar. Y que recorrieras el mundo. Y que conocieras a muchas personas. Y que después de conocer a muchas muchachas, entonces tú eligieras. Así me dijo mi papá. Dijo, pero quiero decirte una cosa. Tú estás tomando una decisión. Y 2 cosas te quiero decir. La primera de ellas dijo, ¿jamás tú has visto? Porque yo crecí sin conocer a Dios y en la cantina con mi papá y escuchando las pláticas y jugando ahí a los dados y a la baraja. Así fue como yo crecí, hermanos. No tuve ese ejemplo, pero sí tuve otros de integridad y de honestidad. Y me dijo mi padre, nunca tú has escuchado en las conversaciones con mis amigos que yo le haya sido infiel a tu madrecita. No quiero un día saber que tú le eres infiel a quien has escogido como tu esposa, porque te las vas a ver conmigo, me dijo mi papá. No conocía al Señor. Pero la otra cosa que nunca voy a olvidar, me dijo mi papá, hijo, has escogido, tú te vas a casar, es tu decisión, y yo como padre la respeto. Te he dicho solamente lo que me hubiera gustado. Pero ahora te quiero decir, en segundo lugar, que aunque tú estés casado, no dejas de ser mi hijo. Y aunque tú estés casado, no dejo de ser tu padre. Empezarás tu vida ya solo, a formar tu hogar. Pero quiero decirte esto, en cualquier circunstancia y en cualquier situación en la que tú necesites algo de mí, no te olvides, soy tu padre y puedes acercarte con toda confianza. Estoy aquí y estaré siempre para ayudarte. Oiga, ¿cómo voy a olvidar esas palabras? Cuando Dios en su palabra nos invita a orar, Padre nuestro, hay un valor ahí, hermanos, en esa expresión. Sé que probablemente para algunos no fuera positiva, pero pídale a Dios que sane sus heridas, que sane su corazón y prepárese usted para hacer bendición para la próxima generación. Si Dios le concede hijos, nunca es tarde. Aunque tenemos una influencia por los padres que Dios nos ha dado, amados hermanos, la noticia es que Cristo Jesús puede cambiar todas las cosas. Porque la sangre de Cristo Jesús tiene poder para hacerlo.
porque su Espíritu Santo es suficiente para darnos luz, para darnos gracia y para darnos el poder para vivirlo. En segundo lugar, amados hermanos, yo quiero mencionar con ustedes que este pasaje nos enseña el valor de la paternidad, porque Él nos ama. El amor de nuestro Señor Jesucristo es un amor incondicional. En esto, dice la Escritura, fíjese, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y dice, mas Dios muestra su amor. No solamente nos dice, dígale a su hijo, a su hija, dígale todas las veces que puede, dígale que lo ama, dígaselo, necesita escucharlo, dígaselo. Pero el amor de Dios no es solamente un amor de palabras. El amor de Dios, amados hermanos, es un amor que se muestra. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Fíjese de qué manera amó, de qué manera Dios mostró su amor. Dice, en que siendo aún pecadores, ¿Cristo Jesús qué? No porque éramos buenos, siendo aún pecadores, andando en el lodo donde andábamos, viviendo como vivimos, aún así, Cristo Jesús mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. El amor de Dios es incondicional. Estas verdades, entonces, amados hermanos, nos revela a un Padre amoroso, a un Padre tierno, a un Padre misericordioso que se complace en bendecir nuestras vidas por el puro afecto de su voluntad. No tenemos, por supuesto, no tenemos mérito alguno. Es solamente por su gracia. Ahora, yo quiero decirle que esta verdad nos desafía a ejercer una paternidad amorosa. Dios nos ama y su amor es incondicional. El amor entonces que tributamos a nuestros hijos no deberá estar entonces caracterizado por favoritismos o preferencias sobre otro hijo nuestro, o aún por algunos resultados que pudiera obtener en la vida. No es porque sea bueno, no es porque sea más bueno en la escuela, entonces lo quiero más bueno en el trabajo, más bueno en su conducta, más bueno y más bueno y más bueno. El amor que Dios nos está invitando a ejercer como padres es un amor incondicional. No es porque seamos buenos o porque es muy cariñoso. Es que este es muy cariñoso. Este sí, porque ¿cómo lo quiero? No me lo quito de encima, ¿no? Es bien cariñoso. O porque es muy agradecido. O porque es más bonito, más guapo o más guapa. Se parece a mí, por eso lo quiero mucho. O tiene la nariz de mi papá. Dios simplemente nos ama con amor incondicional. Amemos a nuestros hijos por lo que son. ¿Qué son ellos? Nuestros hijos. ¿Por qué nos ama Dios? Porque somos para Él ¿qué? Sus hijos. Nada más por eso, mis amados hermanos. El amor es sufrido, entonces, recordemos esto. Esto dice la palabra de Dios. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Bendito amor de Dios. Qué desafío, mis amados hermanos, para nosotros como padres. Pero la oración del Padre Nuestro nos enseña el valor del respeto. Dice el versículo número 9, santificado sea tu nombre. Y queremos entonces, amados hermanos, en esta mañana hacernos la pregunta: ¿cómo santificamos? ¿Cómo podemos santificar el nombre de Dios? La respuesta es muy simple: con nuestro testimonio. En el principio se conocía como el Dios de aquellos que le seguían.
En el principio no había un nombre para Dios, no había manera de identificarlo. O sea, cuando Moisés le pregunta y voy a ir con Faraón y ¿qué le digo? ¿Quién me envió? Tú dile, yo soy el que soy. ¿Sí? En el principio no había eso. En el principio se conocía como el Dios de aquellos que le seguían, aquellos que confiaban en Él, aquellos que le servían. Él era el Dios de Abraham, era el Dios de Isaac, era el Dios de Jacob. Aún hoy en día, mis amados hermanos, Dios se conoce por aquellos que le siguen. Por eso es que nuestro testimonio es muy importante. Y cuando estamos hablando de aquí, santificado sea tu nombre, es la importancia del respeto. Su testimonio importa, amado hermano. Su testimonio hará un impacto en la vida de sus hijos. Puede ser positivo, pero también puede ser negativo. Y marcará, moldeará la vida de sus hijos. En una ocasión, hace ya tiempo, un pastor escribió y dijo, el testimonio de una persona triunfa sobre los títulos. Escuche esto, el testimonio de una persona triunfa sobre los títulos. Faraón tenía el título, pero Moisés tenía el testimonio. Acab tenía el título, pero Elías tenía el testimonio. Nabucodonosor tenía el título, era el gobernante en aquel imperio, pero Sadrac, Mesac y Abednego tenían el testimonio. Además, hace más de 2000 años, Herodes tenía el título, pero Jesús tenía el testimonio. De manera, mis amados hermanos, que deje que su luz alumbre. Y de esa manera, el nombre de Dios será santificado. Enseñe a sus hijos a respetar a Dios. Con su testimonio les enseñará a respetar a Dios y también a sus semejantes. Hoy en día es triste ver, muchos niños están creciendo y no tienen respeto, ya no para las personas a quien ni siquiera conocen, pero a veces ni siquiera el respeto hacia los padres. Son ellos los que manejan las cosas en el hogar. Desde que aparecieron los controles remotos, mire, parece que los niños tienen aquí un control remoto, ¿saben? Estos dedos los tienen bien gordos. Antes era el dedo gordo, pero ahora yo veo que están mucho más gordos, ¿no? Porque cómo los ejercitan, ¿eh? Cómo los ejercitan estos dos dedos, ¿verdad? Y parece que tienen el control remoto y desde aquí le mueven así y mueven a la mamá y mueven al papá y ya saben cómo, ¿verdad? Si pego un grito así, va a hacerlo. Si hago un gesto así, lo va a hacer. Y ya saben cómo manejar a la mamá y al papá. Y no tienen a veces ningún respeto hacia el papá o a la mamá, que hasta yo los he visto a los niños chiquitos pegándole a la mamá, pegándole al papá. Y digo chiquitos, pero también hay otros grandes. ¿Sí? Pegándole en la espinilla una patada. Cosas así como eso, yo lo he visto. No aquí en la iglesia, no, pero lo he visto. Enseña a sus hijos a respetar a Dios. Con su testimonio les estará enseñando también respetar a Dios y a sus semejantes. Para nosotros como padres, en este día tan especial, mis amados hermanos, bien nos hará recordar y captar esta enseñanza. La oración del Padre Nuestro nos enseña el valor del futuro. Venga tu reino. Dice el versículo número 10, venga tu reino. Nuestro mañana está seguro en Él. Podemos estar confiados. De eso usted puede estar seguro. Mi vida es un testimonio de esa verdad. Verdad que está avalada por cientos de miles, millones de personas que han confiado su futuro en las manos de Dios. Puede descansar confiadamente en Dios. Él tomará cuidado de usted. ¿Lo cree? Él tomará cuidado de usted en esta vida y durante la eternidad.
Dejemos de preocuparnos por todas esas cosas. Hagamos solamente la parte que nos corresponde hacer. ¿Alimento? ¿Le preocupa el alimento? Bueno, solamente, nomás con que esté haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? La Biblia dice, el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Pero le preocupa qué va a comer el día de mañana, no se preocupe por eso. Dice el Señor Jesucristo, miren ustedes las aves del cielo. Ni cosechan ni almacenan en graneros. ¿Les hace falta el alimento? No. ¿El vestido? ¿Le preocupa? Este es el valor del futuro. Venga a tu reino. ¿Le interesa? ¿Se preocupa? ¿Tiene una carga que va a vestirse? Dice el Señor Jesucristo, miren ustedes los lirios del campo. No hilan. Y sin embargo, ni siquiera Salomón con toda su riqueza llegó a vestirse como uno de ellos. Nuestro futuro está asegurado en las manos de nuestro Dios. ¿Está usted cansado de la delincuencia? ¿No sabe qué va a pasar el día de mañana? La violencia, la enfermedad. ¿Hay aflicción en su vida? Hay un futuro glorioso. Hay un futuro glorioso. Venga a nosotros, Señor Jesús, tu reino. Que su reino se establezca aquí en la tierra. Nosotros estamos a la espera de un cielo nuevo y una nueva tierra. Allá, dice Dios en su palabra, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tenemos un futuro glorioso. Enséñele a sus hijos y transmítale a sus hijos el valor del futuro. Un futuro glorioso. En Jesucristo hay un futuro glorioso. Que venga tu reino. Enseñe a sus hijos el valor del futuro en las manos de Dios. Por eso aseguramos, amados hermanos, también para nuestra iglesia, campamento de Dios. El futuro es glorioso. No por lo que usted es capaz de ver, sino porque lo que Él es capaz de hacer. Que se establezca su reino en mi vida. Que se establezca su reino en mi hogar. Que se establezca su reino en su iglesia. Y asegurado tenemos entonces, amados hermanos, un futuro glorioso. Que se establezca su reino en mi corazón. La oración del Padre Nuestro nos enseña, voy a tratar de ir más rápido. La oración del Padre Nuestro nos enseña, mis amados hermanos, en cuarto lugar, el valor de la provisión. Como padres nos preocupamos, tenemos la responsabilidad. Hemos de sostener a nuestra familia, a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad, es nuestro privilegio. Es una bendición de Dios poder hacerlo. Los padres son los que por lo general ganan el pan, por lo general. En algunos casos es a la inversa. El varón se queda ahí nada más acostado, ¿no? Mientras la esposa se va a trabajar. Y luego cuando regresa, como le han dicho que él es la cabeza del hogar, le pide que le dé todo el dinero, ¿no? Y luego a veces no tiene ni para comprarse las cosas más elementales, las más básicas. Qué triste eso, ¿no? Pero por lo general, mis amados hermanos, enseñamos entonces como padres el valor de la provisión. Desde tiempos remotos el hombre era el que salía a cazar, a buscar la comida y traerla al hogar. Desde tiempos remotos. Y la Biblia dice, porque si alguno no provee para los suyos, ¿escuchan, padres? Si alguno no provee para los suyos, y claro, aquí está hablando de provisión material, pero no es únicamente esa, que de la provisión afectiva, que de la provisión espiritual, que de todas esas cosas.
Si alguno no provee para los suyos y mayormente, dice, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que una persona que ni siquiera conoce a Dios. Como padres, amados hermanos, entonces hemos de proveer para nuestros hijos. Nuestro Padre Celestial nos provee el alimento y sustento diariamente también a nosotros. Nos da fuerza, nos da salud, nos da la capacidad, nos da la habilidad de poder trabajar. Él es el que nos da también el trabajo. ¿No lo cree usted? O sea, si yo tengo trabajo, si usted tiene trabajo, ¿por qué es? Bendición de Dios. Él nos da el trabajo. Entonces nos da la oportunidad de estar empleados y hemos de servir con integridad, siendo puntuales en nuestro trabajo, rindiendo al máximo en nuestra responsabilidad de ese empleo que Dios nos ha dado. Enseña a sus hijos y transmite el valor de la provisión, el pan nuestro de cada día. O sea, Dios nos lo da. Pues no dijo que las aves ni trabajan y tienen comida, pues yo me quedo en la casa y no trabajo. Y también voy a tener comida, ¿no? No es así. La Biblia también dice, el que no trabaje, que no coma. Y usted ya se imaginará cuánto yo trabajo. Pero es eso, el pan nuestro de cada día. Dios nos lo provee porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Confiemos en Él, amados hermanos. Ejerzamos nuestra paternidad tomando en cuenta estos valores. Hay otro valor que yo quiero mencionar con ustedes aquí, este valor número 5, el valor del perdón. Dice el Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas. Perdónanos nuestras deudas. Es decir, el Padre al que nosotros nos acercamos, nos perdona. Le pedimos perdón y lo hace. Qué bueno es nuestro Dios, ¿no lo cree? ¿A quién más podemos acercarnos para pedirle que nos perdone? Solamente a Él. Porque la sangre de Cristo Jesús tiene poder para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestro Padre Celestial perdona. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Dos cosas, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así lo afirma la Biblia. Entonces, amados hermanos, como padres, debemos practicar un espíritu perdonador hacia nuestros hijos. ¿No lo cree? Y hacia cualquier persona, la esposa, el amigo, el compañero de trabajo. Un espíritu perdonador hacia nuestros hijos, aún hacia el vecino. Dios quiere, amados hermanos, que recordemos el valor del perdón. Le hará bien también a usted si aprende a perdonar. Hay personas que dicen, que te perdone Dios. Que te perdone Dios. Yo no puedo perdonar. Seguros, amados hermanos, que podemos perdonar. Seguros que sí. Si nosotros dejamos a un lado la arrogancia y aprendemos del Señor Jesucristo, que es manso y humilde de corazón, entonces hallaremos descanso para nuestra alma. Si aprendemos de Él esas cosas, es simple y sencillamente, amados hermanos, sí es posible. Si una persona dice, es que yo no puedo perdonar, es posible. Si usted conoce a Dios, eso es posible. Eso es posible. ¿Cuáles son los pecados que Dios nos puede perdonar? Dígame uno que no nos pueda perdonar. Y si la característica de nuestro Padre es ser perdonador y nosotros los hijos aprendemos de lo que vemos de nuestros padres, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál pecado no podemos perdonarle a un hijo, a una hija, al esposo o a la esposa? ¿Cuál es? Es que yo no puedo. Que te perdone Dios, ¿no? Dice, bueno, sí, ya te perdoné, pero no lo olvido.
Sale peor, ¿no? Amados hermanos, hermanas, seguro que podemos perdonar simple y sencillamente porque hemos sido perdonados y su Espíritu Santo nos capacita. Perdone, practíquelo y así estará enseñando a su hijo, a su hija, a practicar esa virtud, el valor del perdón. El valor del perdón, si lo practica, le beneficiará y le ayudará aún en su salud física. Yo no sé si usted ha escuchado a veces la opinión de algunos médicos y si le han dicho que muchos de los males que tiene son solamente porque guarda resentimiento, odio, amargura, o sea, todas esas cosas. Deteriora la salud físicamente, hermanos. Entonces, si usted perdona, mire, pues usted es el primero que sale ganando. Usted es el primero que va a poder irse a dormir, ir a la cama y luego quedarse dormido. Usted es el primero. Pregúnteme a mí, mire, yo me tiro un clavado a la cama y antes de caer yo ya voy roncando. De veras, hermano, yo soy bueno iba a decir para todo, no, casi para todo, es una de las cosas que soy bueno. Antes de caer a la cama yo ya voy roncando. Quiero pasar al valor número 6, el valor de la libertad. Dice, y no nos metas en tentación. Rendirse a la tentación trae esclavitud. Escúchelo, rendirse a la tentación trae esclavitud. No quiero que lo olvide, repítalo conmigo. Rendirse a la tentación trae esclavitud. Ya Jesucristo nos libertó. Jesucristo nos ha hecho libres. La Biblia dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces no le eche la culpa a Dios. Si usted hace algo y diga, pues es que Dios lo permitió, es que ya Dios así quería que fuera, ¿no? No. Ninguno diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Rendirse a la tentación trae esclavitud. Pero ya Jesucristo nos libertó. Y su palabra dice que libertados del pecado, vinisteis a ser ¿qué? Siervos de la justicia. Mire, ¿se da cuenta de esta metáfora? O sea, somos libertados, éramos esclavos del pecado, somos libertados, pero ahora que somos libertados, somos siervos, pero de la justicia, o sea, para servir a Dios, no para servir a Satanás, para servir al Espíritu, no para servir a la carne, para servir a los intereses del reino de Dios y no a los intereses del reino de las tinieblas. Libertados del pecado. Ese es el valor de la libertad, mis amados hermanos, que hemos llegado a ser entonces siervos de la justicia. Nos ha libertado única y exclusivamente para que le sirvamos. ¿Entiende eso? Decía un amigo mío, pastor, es que el que no sirve, pues no sirve. El que no sirve, no sirve. Fuimos creados para servirle a nuestro Dios, para servir a los demás. Pero necesitamos estar liberados del pecado para que podamos ser siervos de la justicia. Y Él ya nos ha libertado. Desarrollemos, amados hermanos, el valor de la libertad, ayudando a nuestros hijos a tomar decisiones sabias, prudentes, a saber escoger entre el bien y el mal. Invirtamos tiempo leyendo con ellos la palabra. Invirtamos tiempo viniendo con ellos a estudiar la palabra. Sirvamos a nuestro Dios. Sirvamos, varones, a nuestra familia. Sirvamos a nuestros hijos. Sirvamos a nuestra iglesia.
Porque cuando lo estamos haciendo, estamos sirviendo a Dios. Su palabra lo dice, su palabra así lo afirma. Enseñemos a nuestros hijos a vivir vidas de libertad. Enseñemos el valor de la libertad. Concluyo con esto. La oración del Padre Nuestro nos enseña, en séptimo lugar, hermanos, el valor de la eternidad. Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Nuestro Padre Celestial es eterno. Nos acercamos a ese Padre en esa actitud como hijos. Él es nuestro Padre. Pero aquí, amados hermanos, en la oración del Padre Nuestro se encuentra el valor de la eternidad. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Nuestro Padre Celestial es eterno. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Porque en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Nuestro Padre Celestial es eterno. Y también le interesa en qué lugar pasaremos la eternidad. Cuando Él quiso llamar la atención y romper el corazón duro y empedernido de aquellos religiosos de su tiempo que estaban enfrascados solamente en cuestiones religiosas, pero no en una relación viva y dinámica con Dios, se refirió a ellos diciéndoles: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El infierno es una realidad. Este no es un invento del hombre. El infierno es una realidad. Enseñemos a nuestros hijos el valor de la eternidad. El Dios nuestro es un Dios eterno, pero también se interesa en dónde pasaremos la eternidad. ¿Dónde pasará usted la eternidad? Yo quiero preguntar. Un camino existe para llegar a la eternidad. Es el camino del arrepentimiento. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo decía el apóstol San Pablo, sea maldición. Hay solamente un evangelio. Y el Señor Jesucristo dijo cuando fue a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. No hay otra manera. Es el arrepentimiento de la vida que llevo. ¿Está interesado Él por el destino eterno de mi alma? Él es eterno, pero ¿dónde voy a pasarla yo? El infierno no es invento de nadie. Existe, es una realidad. Dios lo creó. Pero eso está preparado para las legiones de ángeles que se ensoberbecieron y se rebelaron contra Dios. Ese lugar es para Satanás y sus demonios, no para usted. Él vino para que usted tenga vida y la tenga en abundancia. Él vino para darnos vida. Llegó predicando el evangelio y les dijo: arrepentíos y creed en el evangelio. No hay otra. Es creyendo en el evangelio del Señor Jesucristo. Y decía el apóstol San Pablo: este es el evangelio que les he predicado. ¿Cuál es el evangelio que el apóstol San Pablo predicaba?
Este es el evangelio que les he predicado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué es lo que puede limpiarle a usted el pecado? Padre, enséñele a sus hijos el valor de la eternidad. Y si aún usted todavía no está seguro en dónde va a pasar ese tiempo, este es momento para ponerse a cuentas con Dios. Este es el momento justo. Este es el evangelio, que Cristo Jesús murió por nosotros. Murió por nosotros. El justo por nosotros los injustos. ¿En dónde va a pasar usted la eternidad? Murió. Muchos hombres han muerto, pero dice la Biblia que murió conforme a las Escrituras. Se cumplió absolutamente todo lo que de él estaba escrito, conforme a las Escrituras. Bendito sea nuestro Dios. Este es el evangelio que les he predicado. Murió conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas, a más de 500 hermanos, a Jacobo, a todos los apóstoles, decía el apóstol San Pablo, y al último a mí como un abortivo. Es decir, Cristo Jesús murió, pero también resucitó. Ese es todo el misterio del evangelio. No hay más. No hay que pegarle. Ni se tiene que pegar tampoco aquí en el corazón o en el pecho. Cristo Jesús murió por nosotros conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Un camino existe para llegar a la eternidad y ese camino es Cristo Jesús. No es una iglesia, no es una religión, no es una denominación, es una persona y esa persona es el Señor Jesucristo. Enseña a sus hijos el valor de la eternidad. ¿En dónde pasará usted la eternidad? ¿En dónde pasará la eternidad su hijo, su hija? Lo mejor que puede hacer por ellos es guiarles en el camino que lleve a la vida eterna. Esa es la mejor herencia que les puede dejar. Tomás le preguntó al Señor Jesús, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay muchos caminos, hay personas que son engañadas en su mente y dicen, es que hay muchas maneras de llegar a Dios. Tú vas por una, yo voy por otra, a ti te parece esto, a mí me parece esto otro. Pero no es lo que le parezca a usted o lo que me parezca a mí. Es lo que Dios en su palabra dice. Es lo que el Señor Jesucristo, el autor y el dador de la vida, el que tiene poder para ponerla y el que tuvo poder para volverla a tomar, porque resucitó de los muertos, le respondió a aquel incrédulo Tomás. Y le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Existen unas hermosas palabras en el libro de Romanos, mis amados hermanos. Enseñemos a nuestros hijos el valor de la eternidad. Y esta es una gran seguridad. Habla de la eternidad. Y el apóstol San Pablo decía, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con este hermoso canto el apóstol San Pablo escribe en Romanos esta gran verdad. En Él y solo en Él nuestras vidas están seguras en este mundo y en la eternidad. Enseñemos a nuestros hijos el valor de la eternidad. Conclusión. El padre como guía para sus hijos tiene la oportunidad de ser un ejemplo positivo. El padre que Dios nos dio es nuestro pasado y es nuestro futuro. Es uno de los elementos más importantes que va dando forma a nuestra personalidad, a nuestro carácter. El padre es eso, una referencia, es nuestro consejo, es nuestro refugio y es nuestra guía. Padre es la continuidad, porque nosotros también lo somos y nuestros hijos también lo son y sus hijos también lo serán.
Y la responsabilidad es la transmisión de valores en esa continuidad. Transmitamos los valores de la paternidad, el valor del respeto, el valor del futuro, el valor de la provisión, el valor del perdón, el valor de la libertad y sobre todo el valor de la eternidad. Construyamos mejores familias, familias saludables, familias funcionales, familias que glorifiquen al Señor Jesucristo. Padre, queremos darte las gracias por tu palabra. Queremos darte las gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Queremos darte las gracias porque solamente Él fue el que pudo abrir nuestros ojos espirituales, para poder verte a ti, para poder contemplarte como lo que eres, el enviado de Dios, el que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. El que, aunque vino a lo suyo, y los suyos no le recibieron, pero a los que creen en su nombre, tu palabra dice que les has dado poder de ser llamados hijos de Dios. Gracias por habernos hecho ser tus hijos. Queremos ser imitadores de ti, Señor, y dependemos del poder de tu Espíritu Santo. Reconocemos que por nosotros mismos imposible será que podamos vivir a la altura de estas demandas. Pero gracias porque tu Espíritu está a nuestro lado para acompañarnos siempre, para darnos la guianza, para darnos la fortaleza, para darnos la sabiduría, Señor, en cada instante cuando tenemos que tomar decisiones. Gracias, Señor, porque nos has hecho ser tus hijos. Gracias también porque a algunos de nosotros nos has dado el privilegio, la bendición, Señor, de la paternidad. Gracias por los hijos que nos has dado. Y aunque hemos cometido errores, Señor, en su crianza, Padre Santo, apelamos a ti y te rogamos que nos ayudes, nos sigas ayudando. Aunque algunos de nuestros hijos, Padre, para algunos de nosotros ya son mayores, pero ayúdanos siempre a darles un consejo apropiado cuando nos lo solicitan. Señor, gracias por estos valores que hemos podido encontrar en tu palabra. Sobre todo, Señor, que podamos guiar a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, en ese camino de la vida eterna, porque tú eres un Dios eterno que estás interesado en donde pasaremos la eternidad. Señor, pero no queremos irnos de este lugar sin antes suplicarte que por favor tú toques los corazones, y si hubiese aquí alguna persona que todavía no está seguro de esto, Señor, en este día, tú puedas traer a su mente y a su corazón la revelación de tu Hijo Jesús, como el único y sabio Dios verdadero, el único que en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestros pecados, el que resucitó para darnos vida, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Gracias, Señor. Te pedimos estas cosas. Mientras continuamos en actitud de oración,